Pero muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Moreno. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre el libro Para que se acabe la vaina del señor William Ospina. Primero les daré un breve resumen de su biografía y luego continuaremos con el libro. Él nació el 2 de marzo de 1954 en Herveo, Tolima. Luego se fue para la ciudad de Cali a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Allí también se dedicó al periodismo y a la publicidad. Más o menos en 1975 a 1990 se dedicó de lleno a la escritura. También es un traductor y novelista, también es más que todo ensayista. En todas sus obras aborda la temática colombiana, como su historia, su realidad, su guerra, etcétera, multitud de temas. Y eso mismo también nos da cuenta del papel político y social que representa para muchos de nosotros. Él ha obtenido, gracias a sus libros y su dedicación, muchos premios, tal como es el Premio Nacional de Literatura Colombiana, que lo ganó en el 2006, y también ganó el Rómulo Gallego, que lo ganó en 2005. A continuación les mostraré a William Ospina por aquí. Como ya les hablé antes del autor William Ospina, en este momento nos centraremos netamente en su libro Para que se acabe la vaina, un libro que toca la temática de la historia colombiana. Empezaremos con 1810, donde ocurre la independencia de Colombia, que fue un proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del Imperio Español, dando fin así a su periodo colonial. Al principio el país era federalista y luego se volvió un poco centralista, y esto le da pie para que se desaten diferentes enfrentamientos en el país colombiano. Luego de la llegada de Rafael Núñez, el cual hace que el país se vuelva centralista y netamente católico, se ha de desarrollar diferentes enfrentamientos, el cual le da paso para que en Colombia en el siglo XX fuera inaugurado con la Guerra de los 1000 días. Esto también provocó una desestabilización económica en el país tan grande que surgió la pérdida de Panamá. En 1803 también le dio pie a la masacre de las bananeras, y esto demostró la desventaja que tiene el país y el pueblo colombiano contra su Estado. La matanza de los trabajadores en la zona de bananera de Santa Marta durante el desarrollo de la huelga de United Fruit Company, se habló de más de 3000 muertos. En realidad cayeron 150 obreros masacrados por los soldados al mando del general Carlos Cortés Vargas. En 1930 los conservadores se dividen en las elecciones este año y triunfa la candidatura del liberal Enrique Olaya Herrera, y comienza una era de grandes transformaciones en todos los órdenes, conocida como la Gran República Liberal, en donde se encontraban diferentes ideas políticas. Luego, el 7 de agosto, tras haber ganado las elecciones con la más alta votación hasta ahora obtenida entonces en Colombia, el candidato con más de 900 votos, Alfonso López Pumarejo, asume la presidencia e inicia el gobierno conocido como la Revolución en Marcha. Y en 1942 Alfonso Pumarejo es elegido por segunda vez presidente de Colombia y se vuelve a posesionar el 7 de agosto de 1942. Luego, en 1945, por diferencias inconcebibles entre los candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, permite que el conservador Ospina Pérez gane las elecciones. Se posesiona él el 7 de agosto e inicia un gobierno de la Unión Nacional. Termina con la República Liberal. En marzo 30, con los delegados de 21 países del hemisferio, se instala en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana. Y cabe allí la sorpresa de que ocurre uno de los hechos más tristes que ha pasado en el país colombiano. El 9 de abril, en el que se considera como el día más trágico del siglo, en el que parte la historia en 2 de Colombia, es asesinado en Bogotá, en la carrera séptima, en la calle 14, el jefe del Partido Liberal, el señor Jorge Eliezer Gaitán,
al conocer la noticia del atentado y de la muerte del señor Gaitán, ocurrida en una clínica pocos minutos después, el pueblo se levanta, ataca el palacio presidencial, enciende edificios e iglesias, destruye la línea de los carros y los tranvías, se liberan feroces combates en las calles. Hechos similares ocurren en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en muchísimas otras ciudades importantes. No solo en Bogotá fallecieron más de 3.000 personas y la ciudad quedó semidestruida. Fue muy difícil para nosotros los colombianos levantarnos de este dolor tan grande que dejaba esta pérdida, porque se perdía una ilusión, se perdía una esperanza, se perdía el camino. Este hecho tan desastroso como es la muerte del señor Jorge Eliezer Gaitán nos ha marcado la historia de manera difícil y relevante, de manera directa, porque él no era un hombre, él era un pueblo. Con él se fueron todas las esperanzas de un cambio, porque él no era un liberal, él no era conservador, él era todo un pueblo que pensaba por esa dignidad humana, por ese trabajo digno, porque todos debíamos tener la oportunidad, no solo unos pocos. Colombia, después de un tiempo, necesitaba el perdón, pero ¿cómo conseguir el perdón si lo que se dedicaron fue a buscar a los gaitanistas, a buscarlos y erradicarlos unos por unos, porque no podían tener en la cabeza de que necesitábamos un cambio? Para ellos era mejor que las cosas continuaran así. Tanto los liberales como los conservadores nos querían sin mentalidad, sin un pensamiento propio, sin identidad. Con un país tan torturado, era tan fácil de creer de que fueran a rebelarse personas, a decir que necesitaban un cambio, a buscar ese cambio. Así fueron creando unas mini guerrillas, una agrupación de campesinos que querían defender sus ideales y querían defender al pueblo colombiano, que estaban cansados de las explotaciones. Así poco a poco se fueron creando las guerrillas. Sin embargo, han cambiado con el tiempo. En 1953, el 13 de junio, el teniente Gustavo Rojas Pinillas, destituido 2 horas antes por el actual presidente Laureano Gómez, quien había vuelto a su cargo, el señor Gustavo Rojas Pinilla decide dar un golpe de estado, derrocando así al señor Laureano Gómez, y asume la presidencia con el apoyo de los liberales y con la fracción conservadora que sigue las orientaciones del expresidente Ospina. El señor Gustavo Rojas Pinilla le dio muchas alegrías al país, así como también le dio muchas tristezas, por ejemplo la muerte del estudiante en Bogotá. Pero también podemos atribuirle que gracias a él está la televisión, tenemos la calle 26, tenemos muchos museos, tenemos varios puentes, muchas edificaciones. Trajo un poco de modernidad a nuestro país y un poco de tranquilidad en esos años. En mayo 10 culminó la renuncia del presidente dictador Gustavo Rojas Pinilla, luego de una huelga nacional que se inició 8 días antes. Rojas decide huir del país a una junta militar de 5 miembros que se encarga del gobierno provisional. Luego se crea el Frente Nacional, compuesto por los partidos liberal y conservador. La conformación del Frente Nacional dura de 1958 a 1974. Luego llega al poder
Llega al poder el conservador Belisario Betancourt. Belisario inicia una gestión de paz con el grupo subversivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, FARC. El gobierno y la guerrilla acuerdan el cese de fuego y se prolonga por 3 años. Ahí las FARC anuncia la creación de un grupo político bajo el nombre de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue asesinada uno por uno sus miembros. ¿Cómo conseguir una paz? A través de la muerte, a través del engaño. Es imposible. Después de eso se creó en noviembre 6. En noviembre 6 un comando de la M-19 asalta el Palacio de Justicia y topan a rehenes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a varios miembros del Consejo del Estado, sin escuchar las exigencias que proponía plantear el grupo de guerrilleros. Las Fuerzas Armadas ordenaron recuperar el palacio a cualquier costo. Tras 12 horas de intensos combates, el Palacio de Justicia fue arrasado por el fuego y parece la totalidad de los miembros comando guerrillero de la Corte Suprema de Justicia, así como numerosos civiles. Una avalancha sepulta a la ciudad de Tolima de Armero y muere 20.000 personas. Después llega el liberal Virgilio Barco al ser presidente de la República, pero él es asesinado por el comandante del cartel de Medellín, el señor Pablo Escobar. Luego de eso, aparecieron sucesos más importantes, más relevantes, como la muerte del candidato de la Unión Patriota, Jaime Pardo Leal, en 1987. ¿O qué vamos a decir de la muerte del candidato liberal Luis Carlos Galán, que es asesinado el 18 de agosto en Soacha? Luego llegó la muerte del señor Pablo Escobar. Luego llega el señor Ernesto Samper a la presidencia y se ve envuelto por múltiples escándalos, diciendo que su campaña toda fue financiada por el poder guerrillero. Así que los Estados Unidos le niegan la entrada a los Estados americanos. Luego del tiempo se considera inocente el señor Samper. En 1998 llega el señor Andrés Pastrana, un abogado, empresario y diplomático conservador. Debido a que es una historia bastante extensa, daré un análisis crítico propio, muy corto y muy rápido, y es que los invito a todos, cada uno de los colombianos, a que veamos todas las partes de esta historia y que busquemos soluciones, y que el mayor peligro que nos ha rodeado todo este tiempo es el miedo. Es el miedo al cambio, es el miedo a salir adelante, a decir lo que piensas, es el miedo a que te juzguen, el miedo a ser diferente. Y es que a veces el miedo no está mal, pero muchas veces nos han oprimido a través del miedo. Y es que a veces necesitamos decirle no a los gobernantes y luchar por nuestros ideales, que es el pueblo, que nosotros somos grandes, nosotros podemos contra todo. Cuando les digo a todos ustedes que deben ver otra parte de esta maravillosa historia, me refiero, por ejemplo, muchos dicen hoy en día que la guerrilla es lo peor del mundo. Pero, ¿con qué idea les nació la guerrilla? ¿Qué intentaba defender la guerrilla? ¿Por qué les tocó convertirse también en secuestradores, en violadores, en narcotraficantes? ¿Qué hizo que eso pasara? Los mismos gobiernos fueron los que se encargaron de que todas estas catástrofes pasaran. Y a ellos los hemos dejado quietos, los hemos dejado en una oligarquía dominando este país. Y es que ya no podemos más, tenemos que salir adelante, porque no todos somos malos, porque a veces la medida que tomamos no es la mejor. Pongo un ejemplo:
Camilo Torres, el cura del ELN. Jamás mató a nadie y aún así fue guerrillero. Entonces, ¿cuál fue su crimen? ¿Pensar que podía cambiar las cosas? ¿Querer un cambio? ¿Querer salir adelante? ¿Querer decir lo que se quiere? Por eso es que estamos así, porque todas aquellas personas que lo intentan son silenciadas, son acusadas, son exiliadas, y todas aquellas personas que intentan ocultar nuestra verdadera historia son premiadas con premios de paz o mejores presidentes, financiadas por campañas sucias, etc. Por favor, ayúdanos a salir de esto y mostrarle al país que esta sociedad puede cambiar y que podemos llegar a ser diferentes y que podemos salir adelante, que podemos ser nosotros mismos sin necesidad de ir al otro, sin necesidad de decirle que la lucha no es de esa manera. La lucha se hace con el intelecto y con el corazón, porque cuando se quiere algo del corazón se puede lograr. Es cuestión de que nos unamos, de que por fin le digamos que sí al cambio que también necesitamos.